presencia en esta tarde en particular con el clima. Y bueno, contarles que esta charla fue organizada por la Comisión de Género y Diversidades del Centro de Estudiantes, y además queremos contarles que el Consejo Deliberante, a través de la Ordenanza 7349, declaró de interés municipal y educativo el taller de educación sexual integral para estudiantes y docentes, organizados por el Centro de Estudiantes, a desarrollarse en nuestra ciudad el día 2 de mayo del corriente año, contando con la presencia y exposición de la docente Celeste McDougall, especialista y máster en estudios de diferencia sexual de la Universidad de Barcelona, conferencia que se inscribe dentro del Programa Nacional de Educación Sexual Integral y que resulta de trascendental importancia, atento a la sensibilidad de la temática y su significativo aporte a la concientización y prevención de la violencia y estereotipos de género. El marco jurídico vigente de la República Argentina acerca de la sexualidad plantea la implementación y sostenimiento de un programa de educación sexual integral con impacto real en la comunidad educativa y, por extensión, en la comunidad en general. ¿Qué es la ESI? La educación sexual integral es un derecho de chicos y chicas de todas las escuelas del país en todos sus niveles: inicial, primaria, secundaria y superior, sean privadas o estatales, confesionales o laicas. Este derecho de niños, niñas, adolescentes y jóvenes que obliga al Estado Nacional y a los Estados provinciales a garantizar su acceso se encuentra establecido en la Ley Nacional 26.150, que, a partir de su sanción en 2006, crea el Programa de Educación Sexual Integral para su implementación. La educación sexual integral es un espacio sistemático de enseñanza, aprendizaje, que promueve saberes y habilidades para la toma de decisiones responsables y críticas en relación con sus derechos y el cuidado del propio cuerpo, las relaciones interpersonales, la información y la sexualidad. Cuando hablamos de educación sexual integral, no nos referimos a un contenido a una asignatura específica, sino que forma parte del proyecto educativo de la escuela y requiere de un trabajo articulado con los centros de salud, las familias y organizaciones sociales. La Ley 26.150 establece en su artículo 3, inciso A, que la enseñanza debe incorporar la educación sexual integral dentro de las propuestas educativas orientadas a la formación armónica, equilibrada y permanente de las personas, y sostiene en el inciso D del mismo artículo prevenir los problemas relacionados con la salud en general y la salud sexual y reproductiva en particular. Puede verse que la necesidad de transmitir de manera precisa y científica información respecto de la salud sexual y reproductiva es un objetivo común, tanto para los agentes sanitarios como para los educativos. En nuestra calidad de agentes educativos, lejos de ser relegados de las diversas problemáticas acerca de la salud sexual y reproductiva, en nuestro país se nos involucra plenamente. Los derechos sexuales son aquellos derechos que involucran la capacidad de disfrutar una vida sexual libremente elegida, satisfactoria, sin violencia ni riesgos. Y los derechos reproductivos se refieren a la posibilidad de decidir en forma autónoma y sin discriminación si tener o no tener hijos, cuántos hijos tener y el espaciamiento entre sus nacimientos. Para lo que se requiere disponer de información suficiente y acceso a los medios adecuados. Los derechos sexuales y reproductivos son reconocidos como parte de los derechos humanos. Están establecidos en la Constitución Nacional por los tratados internacionales de derechos humanos que la integran, otros tratados y acuerdos internacionales aprobados por la Argentina, así como por las leyes nacionales sobre el tema. Es por todo esto que nos encontramos aquí, para complementar nuestra formación y debatir no solo la educación sexual integral, sino sus contenidos, entre ellos el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Nos acompaña y en este taller la docente Nessi y entre otros muchos títulos más, Celeste McDougall. Los dejamos con ella. ¿Qué tal? Hola a todas y a todos. Para empezar, quería comentarles que yo soy docente hace 13 años, soy profe de historia en el nivel medio y doy educación sexual integral en formación docente desde 2011. Perdón. Y mi formación, si bien dice la de Barcelona, en realidad estudié además de haber ido, pero estudié en el Joaquín B. González, en la especialización de educación sexual integral y un posgrado en género y derecho acá, ¿no? Porque la formación la hice acá, más que nada.
Y sobre todo mi formación, si bien hay una formación académica, mi formación tiene que ver con mi activismo. Yo me defino como activista feminista y en realidad fue al revés, ¿no? Mi activismo feminista me llevó a capacitarme y a estudiar. Entonces, parte de mi formación y parte también de lo que les vengo a contar acá tiene que ver con la construcción feminista, organizativa, popular también. De ahí vengo. Y soy activista feminista, pero especialmente soy activista feminista en la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito hace muchos años también. Y hablar de ESI es hablar de muchísimos temas, es un contenido transversal, como muy bien decían las compañeras, es un espacio específico en el nivel medio, además de la transversalidad, en el nivel medio y en todos los niveles se tiene que habilitar un espacio específico, además de la transversalidad que se tome en todas las asignaturas, pero como es un contenido, o son contenidos transversales, son inabarcables para una sola charla en un día que me vine, me dieron artículo 72 porque trabajo 50 horas, logré que me lo dieran en un 70T, así que acá estamos para tratar un tema en especial de todos los que se pueden trabajar respecto de lo que son los contenidos de educación sexual integral. Producto de que estamos en un contexto de debate muy profundo en relación a la legalización y despenalización del aborto, es que vamos a hacer eje en esa temática en el día de hoy, que eso no quiere decir que no podamos abordar algunos otros temas que a ustedes les parezca que son oportunos o que a las compañeras que organizaron el taller les parezca que es oportuno. Dicho esto, también quiero decir, es interesante que el Consejo Deliberante haya sacado qué formato le dieron. ¿Cómo era que decía? Interés municipal. De interés municipal y educativo. Pero también es interesante decir que nosotros y nosotras tenemos una ley desde el 2006 con una aplicación completamente deficitaria por parte de una responsabilidad del Estado, ¿no? Esto lo están organizando las chicas del centro de estudiantes y yo que soy docente, a mí nadie me está pagando por esto. Lo estoy haciendo como activista, ¿no? Tomé licencia, pero lo estoy haciendo como activista. Nosotras como docentes tenemos que seguir exigiendo capacitación en servicio, porque no puede ser que nos tengamos que formar por fuera de nuestro horario laboral, además de todo el horario laboral que cumplimos como docentes, y ya sabemos, no nos vamos a poner a charlar acá, porque ya lo saben, respecto de los sueldos magros que tenemos las y los docentes, tendrá que haber capacitación en servicio, y esto debería ser una garantía por parte del Estado, ¿no? Además de una iniciativa que pueda tener el centro de estudiantes o cualquiera que sea activista, ¿no? Me parece que esa demanda, esa exigencia nunca la tenemos que abandonar y no nos tenemos que acostumbrar a que una ley no se esté cumpliendo. Dicho esto, quería arrancar comentándoles que nosotras dentro de la campaña, ¿se lee bien? ¿Se logra leer? Somos un montón, es difícil, ¿no? Allá en el fondo, ¿se llega a ver o no? Bueno, yo lo leo igual, vamos de a poco. Nosotras como docentes dentro de la campaña nacional por el derecho al aborto sabíamos, y está dentro de los lineamientos curriculares de educación sexual integral, el contenido de aborto es un contenido que debemos abordar en las escuelas. Lo que nosotras veíamos, y lo pueden consultar en los lineamientos curriculares que son de descarga gratuita, en la página de educación, del Programa Nacional de Educación Sexual Integral del Ministerio de Educación Nacional, y también por supuesto están los contenidos en cada jurisdicción, ¿no? Provincia de Buenos Aires tiene sus propios contenidos, porque como ustedes saben, tanto la salud como la educación están federalizadas, o sea, hay una ley nacional, pero después cada provincia tuvo que haber votado su ley para que esta ley se aplique. Hubo provincias que lo hicieron con mucho retraso, tenemos situaciones, por ejemplo, como la de Tucumán, donde todavía no han sacado una ley de salud sexual y procreación responsable. Entonces, digamos, las jurisdicciones también tienen sus diferencias, pero hay una ley nacional que es macro y que incluye el contenido de aborto como contenido curricular, ¿sí? No es una opinión, no es una decisión de algunas o algunos, sino que es un contenido que hay que abordar, ¿sí? Como así nos definen contenidos respecto de lo que tenemos que dar en matemática, también hay contenidos de ESI que hay que cumplir, ¿sí? Como yo digo, si no queremos dar educación sexual integral, deberíamos dedicarnos a otra cosa, ¿no? Porque no solo es nuestra obligación, sino que es un derecho de niñas y adolescentes recibir educación sexual integral. Nosotros como docentes
veíamos que había una falencia muy grande a la hora de trabajar el contenido de aborto en las aulas, porque consideramos que había un tratamiento, lo que nosotros llamamos en cierta clandestinidad pedagógica. Las y las docentes trabajamos estos contenidos, pero sí levantan mucho la voz. Cuando una alumna se nos acercaba con alguna problemática, ¿sí? Pero no lo trabajábamos respecto de un contenido que charlábamos con los chicos y las chicas todo el tiempo. En ese sentido veíamos que había una necesidad de generar materiales que no estaba generando, volvemos, el propio Estado, ¿no? Nosotros como activistas nos dimos la tarea de generar estos materiales para poder abordar estos contenidos. Y siempre como buenas docentes partimos de preguntas, ¿no? Preguntas disparadoras que nos permitan empezar a pensar las problemáticas. Y dice, ¿por qué y para qué un material sobre aborto? Voy a tratar de ir rápido, no es tan largo, pero para que se abarque completamente. Dice, somos un grupo de docentes que pertenecemos a la campaña. Realizamos este material con la intención de facilitar recursos para todos y todas, las y los docentes, que se enfrentan a situaciones de embarazos de sus alumnos y alumnas. ¿Por qué digo alumnos? Porque sabemos que puede haber varones que se embaracen, ¿no? Ahora vamos a eso. Partimos de una definición: el aborto es un derecho, ¿sí? No es un debate, no es una discusión, es un derecho y ahora vamos a ver por qué. Si bien en nuestro país en algunos casos todavía no está reconocido, en muchos otros casos el aborto está contemplado en el Código Penal y es legal, ¿sí? Interesante este material, no se aparta de ninguno de los marcos normativos que tenemos al día de hoy, ¿sí? Todos y todas saben que las docentes, me imagino que hay docentes en ejercicio acá, el marco legal es lo que le tememos bastante, siempre estamos muy atentos a eso, como docentes además siempre lo tenemos que cumplir, ¿no? Entonces nosotras nos dimos la tarea de hacer este material respecto de ese marco legal que contamos hoy por hoy. Dice, sabemos que el aborto es un tema conflictivo y que no todos los actores escolares están de acuerdo. En muchos casos el temor, la falta de información, los posicionamientos religiosos e ideológicos pueden obstaculizar el ejercicio pleno de los derechos que niños, niñas y adolescentes tienen. O sea, no negamos que es un tema conflictivo, pero como todo tema conflictivo, la escuela tiene que aportar una palabra y tiene que decir algo, tiene que habilitar la palabra. La única herramienta que tenemos las y los docentes para trabajar, valga la redundancia, es la palabra. Si negamos la palabra, deja de tener sentido la escuela como tal, ¿no? Y deja de tener sentido también nuestra función. Los docentes tenemos derecho a estar informados y brindarles esa información a nuestras alumnas y alumnos es nuestra obligación. Ese derecho que tenemos las y los docentes debería emanar del Estado, vuelvo a lo que decía antes, y nosotros no podemos prescindir, inclusive por nuestra posición ideológica, de dar esos contenidos, ¿sí? Porque es un derecho. Justamente, dice, por eso es que decimos problematizar ciertas situaciones y no asumirlas como naturales. ¿Toda niña o adolescente embarazada es una futura madre? Nos empezamos preguntando. Digamos, ¿embarazo es igual a maternidad? No necesariamente, decimos nosotros. ¿Consideramos que la maternidad es o debe ser una decisión personal? ¿Sí? Si nosotras como docentes no nos empezamos a problematizar estos temas, difícil va a ser que podamos transmitirle esa problematización a nuestras alumnas. ¿Qué información es imprescindible facilitar a nuestras alumnas? ¿Qué responsabilidad tenemos como docentes y adultos? ¿Qué otros agentes deberían actuar en ese momento? Voy un poco rápido, ¿sí? Estos son algunos interrogantes. ¿En qué nos basamos para armar este cuadernillo? Primero lo que decían las compañeras. La Ley de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Ustedes saben que con rasgo constitucional los derechos de niños, niñas y adolescentes se incorporan en la Constitución y se abandona esa conceptualización del menor de edad, ¿no? El menor de edad que tenía que ser tutelado por el Estado, se abandona, tutelado por la familia, respecto de la patria potestad, etcétera, etcétera. Y el cambio de paradigma es interesante porque niños, niñas y adolescentes dejan de ser menores de edad, adultos en crecimiento que incorporarán derechos cuando tengan 18 años, sino que niños, niños y adolescentes tienen los mismos derechos que cualquier persona adulta, con la única diferencia es que necesitan mayor protección porque son niños, niñas y adolescentes. Y si esos derechos no se están garantizando en las familias, en los círculos de
de afecto que pueden tener esos niños, niñas y adolescentes, ¿quién debe garantizar esos derechos? ¿Quién? Bien, ahí me salió el docente participante. El Estado tiene que garantizar esos derechos. Por eso los derechos de niñas, niños y adolescentes van por encima de la patria potestad y de la decisión que puedan llegar a tener las familias respecto de cualquier tema, ¿sí? Por supuesto que como docentes, en general, se alienta a que las familias tengan una protección, ¿no?, de esos derechos, pero si esos derechos no se están protegiendo, es responsabilidad nuestra velar por ellos. Por ejemplo, no sé, vamos a otros temas, ¿no? Si tenemos situaciones abusivas, de violencia, sabemos que tenemos que intervenir. Lo que en otras épocas era, bueno, si le están pegando a un niño, por algo será y la madre sabrá, bueno, sabemos que eso ha cambiado, ¿no? Por poner un ejemplo. La ley 25673, que crea el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, que un poco leyó algunos puntos centrales, por ejemplo, la idea de que, o el derecho que tienen todas personas y también los niños, niñas y adolescentes de elegir si quieren ser madres o no, con qué temporalidad, digamos. Todos esos son derechos sexuales y reproductivos consagrados en el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, que también lo que establece ese programa es el reparto de métodos anticonceptivos gratuitos, ¿sí? Fundamental. Siguiente. Ahí igual están, después por supuesto lo tienen de descarga en la página. Están ahí específicamente los artículos que dicen disminuir la mortalidad materno-infantil, prevenir embarazos no deseados, promover la salud sexual de las y los adolescentes, garantizar a toda la población el acceso a información, etcétera, etcétera. ¿En qué otra ley nos basamos? La 26150 del Programa Nacional de Educación Sexual Integral, ¿no? Que en su artículo 3 sostiene que los objetivos del Programa Nacional de Educación Sexual Integral son asegurar la transmisión de conocimientos pertinentes, precisos, confiables y actualizados sobre los distintos aspectos involucrados en la educación sexual integral, prevenir los problemas relacionados con la salud en general y la salud sexual y reproductiva en particular. Cuando estamos hablando de abortos, sí, estamos hablando de salud sexual y reproductiva también. Vamos a ver qué hacer. Ese es el marco normativo que también se puede utilizar en cualquier tipo de planificación que ustedes quieran desarrollar en sus escuelas, sus futuras escuelas, cuando den clases. ¿En qué marco normativo tienen que basar sus planificaciones para dar estos contenidos, ¿no? ¿Qué hacer? Nos enteramos que una alumna está embarazada, ¿no? Vamos como al nudo del problema ya. O bien que tuvo una relación sexual sin protección que implique riesgo de embarazo. Hay varias posibilidades, que la información nos llegue a través de un compañero, una compañera, a través de un docente, de la familia o por ella misma. En todos los casos lo que hay que hacer es establecer un diálogo con ella. Es importante la escucha, que la escucha sea atenta, respetuosa y no invasiva. Son múltiples los escenarios posibles y siempre es necesario tener en cuenta que acontecimientos de estas características forman parte del ámbito privado y la intimidad de una niña o adolescente debe ser respetado. Es necesario generar un clima de confianza. Nos enteramos por alguien, siempre el diálogo con ella. Jamás intervenir respecto de quién nos está hablando. Jamás entrar a la sala de profesores y decir, ¿viste, Pirulita? Y me ha pasado, por eso lo digo. ¿Viste, Pirulita? Tan tranquilita que se la veía, está embarazada, ¿no? Ir a informarle a la directora de la escuela o al director. Bueno, pero el 80% de las docentes somos mujeres, así que lo más probable es que tengan directoras. Ir a informarle a la directora que esta alumna está embarazada. Informarle a la familia. Derecho a la intimidad y a la privacidad. Lo primero que se hace es un diálogo con ella, ¿sí? Un diálogo respetuoso, de escucha y invasivo. No tenemos por qué preguntar absolutamente nada. Preguntas como, ¿y dónde fue? ¿Y con quién? ¿Y por qué no te cuidaste? ¿Y qué estuviste haciendo? ¿Y tomaste alcohol? No nos importa. No solo que no nos importa, sino que tiene que ver con la intimidad de esa niña y adolescente. Tenemos que escuchar atenta, respetuosa, respecto de lo que esa niña o adolescente nos quiera contar. Un primer elemento que hay que identificar es si el embarazo es producto de una relación consentida o no. Que ahí ya empezamos en todo un mundo, ¿no?
es necesario recordar que muchas veces las situaciones de abuso sexual se producen dentro del ámbito familiar, por personas de mucha confianza. El abanico de relaciones no consentidas van desde las situaciones de violaciones más estereotipadas en la calle, por un desconocido, en un callejón a las 3 de la mañana, ¿no? Ese es como el estereotipo, y el miedo que tenemos todas las mujeres si es que no nos sucedió, ¿sí? El miedo que tenemos, y también se nos ha sucedido, de que nos violen a las 3 de la mañana en un callejón, ¿sí o no? Por eso nos acompañamos las mujeres, por eso cuando estamos a 3 cuadras de nuestra casa que nos dejó ahí, vamos corriendo hasta la puerta de nuestra casa, cosa que los varones no hacen. Por eso les mandamos mensajitos de WhatsApp para ver si la compañera llegó bien, ¿sí? Por eso tenemos todas esas medidas de seguridad que el Estado no nos da. Pero esa es la más estereotipada, no quiere decir que no suceda, pero la gran mayoría de las violaciones y de los abusos acontecen en el seno familiar o en los senos de confianza de esa niña, de esa adolescente, inclusive de esa mujer adulta. En lugar de confianza estoy hablando docentes, curas confesores, entrenadores de diferentes deportes, etcétera, etcétera, etcétera. Adultos que tienen niveles de confianza y de respeto, ídolos del rock, ¿no? Que a esa chica le gustan, etcétera, etcétera. Políticos, ¿no? Sindicalistas, sigo. La versión más estereotipada está situaciones donde el abusador es el novio o la pareja eventual que obliga a tener relaciones sexuales. A veces nos cuesta, y le cuesta a las mujeres y a las chicas en general identificar que relaciones que supuestamente se basan en el amor son relaciones abusivas. Nadie quiere ser una mujer violada, nadie quiere ser una mujer abusada, ¿sí? Identificar que esa situación que la está provocando a alguien que una ama es muy fuerte, ¿no? Entonces, entender eso es complejo. Otra situación muy generalizada es la poca posibilidad que tienen las mujeres de negociar el método anticonceptivo. Dicho de otra manera, la gran mayoría de los varones no quieren usar preservativo. O les molesta, o dicen que no tienen erecciones, o dicen que la pasan mejor sin preservativo. A veces es una prueba de amor, ¿sí? Ya somos una pareja estable, deja de usar preservativo, o dejo de usar preservativo, cuídate vos. Cuídate vos es que se cuide la mujer, ¿no? Tomar pastillas, etcétera, etcétera. El negociar el método anticonceptivo es muy difícil para las mujeres en general. Hay varones que les prohíben a las mujeres tomar métodos anticonceptivos porque piensan que de esa manera pueden andar con otros, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta toda esa complejidad. Hay un mito muy extendido también entre niñas, niños y adolescentes, y entre adultos también, que la primera relación sexual no genera embarazo, por ejemplo. O que si está menstruando, tampoco. O si se acaba afuera, tampoco quedas embarazada, ¿no? Todos los mitos que circulan, generaciones de personas, gracias al coitus interruptus, caminan por el mundo, ¿no? Es bastante común que los varones no quieran usar preservativo, y eso en sí mismo se configura como una relación abusiva, ¿sí? Porque no está pudiendo esa mujer negociar esa situación. A propósito de eso, les voy a pasar un videíto, porque no es necesario que te violen en la calle, sino que puede haber relaciones abusivas, y esto tiene que ver mucho con el derecho al aborto también. Quiero mostrarles. Ustedes díganme cómo voy de tiempo. Y me pueden preguntar lo que quieran, o opinar, ¿no? Obvio, también. Si no puedes entender acerca del concepto de consentimiento como definición clara sobre qué es, imagínate que en vez de tener sexo con alguien, le preparas una taza de té. Le dices, oye, ¿te gustaría una taza de té? Y responde, oh por Dios, claro, me encantaría una taza de té, gracias. Entonces así sabes que quieren una taza de té. Pero si tú dices, oye, ¿te gustaría una taza de té? Y responden, no sé, no estoy seguro. Entonces tú puedes preparar una taza de té, o no. Pero si lo preparas, sabes que podrían tomarlo o no tomarlo. Y si no lo toman, y ojo, esta es la parte importante, no hagas que se tomen el té. Solo por el hecho que lo preparaste no significa que se lo tienen que tomar. Y si responden, no gracias, entonces
no hagas té. Punto. No hagas que se tomen el té, no te pongas de mal genio porque no quieren té, simplemente no quieren té. ¿Ok? Pueden decir, sí, por favor, es muy amable de tu parte, y cuando tú llegas con el té, ya no lo quieren. Es un poco irritante, porque te esforzaste un poco en hacer el té, pero igual nadie está obligado a tomarse ningún té. Él quería té, ahora no lo quiere. Algunas personas cambian de opinión, mientras tú vas, hierves el agua, agregas el té y la leche. Y está bien que las personas cambien de opinión, y no te dan ningún derecho para que los induzcas a que tomen té. Y si están inconscientes, no les prepares té. Las personas inconscientes no quieren té. Y sobre todo, no pueden responder a la pregunta, oye, ¿quieres té? Porque están inconscientes. Ok, de pronto cuando estaban conscientes y les preguntaste si querían té, te respondieron que sí, pero en el tiempo que te tomó hervir el agua, poner el té y vertir la leche, quedaron inconscientes. Solo debes guardar el té. Más bien asegúrate que la persona inconsciente esté a salvo. Y esta es la parte importante nuevamente. No la obligues a que se tomen el té. Habrán dicho que sí en el pasado, sí, pero las personas inconscientes no quieren té. Si alguien dice que sí al té y lo empieza a tomar, pero en el proceso quedan inconscientes y no se lo terminan, no sigas vertiendo té en su boca y garganta, retira el té. Asegúrate que estén a salvo, porque las personas inconscientes no quieren té. Confía en lo que te digo. Y si alguien, estando en tu casa, dijo que sí quería tomar té el sábado pasado, eso no significa que quieren que les hagas té todo el tiempo. Ellos no quieren que vayas a sus casas sin anunciarte con té y los obligues a tomárselo, diciendo, pero si tú querías té la semana pasada. O que se despierten para encontrarte a ti vertiendo té por sus gargantas, diciéndoles, tú querías té anoche. Si puedes entender lo extremadamente loco y desquiciado que es forzar a alguien a tomar té cuando no quieren, y ser capaz de entender cuando las personas no quieren té, entonces qué tan difícil es entenderlo cuando se trata de sexo. Ya sea con té o con sexo, el consentimiento lo es todo. Importante el tema del consentimiento, trabajarlo trabajarlo con las parejas, si son parejas heterosexuales, trabajar con los varones, veo muchos varones acá también. Cuando hablamos de aborto, hablamos de embarazos, las mujeres no nos embarazamos solas, ¿sí? Entonces también empezar a pensar, sí, está bien dicho, cómo los varones también se implican en esta lucha, no solamente en esta lucha, sino también en las relaciones cotidianas con las mujeres es fundamental, ¿no? Y el tema del consentimiento es central para construir relaciones sanas, placenteras, consensuadas, decididas y donde ambos puedan elegir, ¿no? Acá hay algo importante que dice hasta el quinto día posterior al que se efectúe la relación sexual consentida no, es posible evitar el embarazo. ¿Qué pasa? Puede ser que una piba o la pareja o quien sea nos venga a contar que tuvieron una relación sin cuidado. Se rompió el preservativo, no se cuidaron bien, no sabe cómo se cuidó porque, no sé, fue en una fiesta y tomó algo y no se acuerda bien. No se acuerda bien qué pasó, no se acuerda si el varón se puso el preservativo. Dijo, sí me lo puse, pero no chequeé porque estaba todo oscuro. Miles de situaciones. Lo que hay que tratar de hacer es descartar por si posible este embarazo previo a ver, si nos hacemos un test de embarazo, ¿está embarazada? Sí. Lo que pasa es que si tuvo relaciones el sábado y nos viene a contar el lunes, el martes en la escuela, todavía no hay posibilidad de que eso se detecte con un test de embarazo, ¿sí? Tiene que pasar mínimo, ¿cuánto? 2 semanas, 3. Bueno, mirá qué seguridad. 2 semanas, ¿decís? ¿Un test de embarazo, un test? Un poco más igual, ¿eh? Pero bueno. Me sorprendió la seguridad, como diciendo, 2 semanas, claro. Está bien, está bien. Ah, bueno. A una amiga le pasó algo. Esa es muy buena táctica para preguntar cosas. Una amiga le pasó y pregunta. Bueno, hasta el quinto día posterior a que se efectúe la relación sexual, consentida o no, es posible evitar el embarazo no deseado tomando la pastilla anticonceptiva hormonal de emergencia. ¿Qué tal? ¿Mi nombre? Candelaria.
Es la pastilla que toman las mujeres para, como, digamos, abortar o hacer como... ¡No! Yo la conozco igual sí porque tuve una compañera de baile que la tuvo que tomar. No, igual de verdad. No, está bien. Pero es como que sí, como que después para no quedar embarazada tomó esa pastilla. No es abortiva. ¿Quién sí sabe explicar, perdón que te diga error, así, alumna? Está muy mal lo que está diciendo. Allá la señorita sabe, venga. O bueno, y sí, pues si no. Así lo tengo más, no hablo yo todo el tiempo. ¡Vamos, rápido! Es una pastilla que interrumpe la concepción del embarazo. Primero, es interesante ver y en algún punto, al margen de los chistes, me parece que los niveles de poca información que tenemos no es responsabilidad nuestra, sino que no hay campañas informativas, no hay educación sexual, volvemos a todo lo que dije al principio. El anticonceptivo hormonal de emergencia pueden descargarse el instructivo, ¿sí? Y los efectos que tiene y cómo se toma de la página del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable. Y ponen anticonceptivo hormonal de emergencia y se lo descargan. Igual después, si querés, lo podemos poner en la página. El anticonceptivo hormonal de emergencia es, como la palabra lo indica, un anticonceptivo. No es abortiva. Sí, ahora después hablamos, si quieren, de las pastillas abortivas. ¿Qué efecto provoca en el cuerpo? Ustedes saben que las mujeres y las personas que tienen ovarios y úteros, que no necesariamente son mujeres, sale un óvulo cada cuánto aproximadamente de cada ovario. Cada cuánto. 28 días más o menos, depende, ¿no? 26, algunas 30, depende. Lo que hace la pastilla, y ese óvulo hace todo el trayecto ¿por dónde? ¿Por dónde hace todo el caminito? Por las trompas de falopio, que las descubrió un señor que se llamaba Falopio. Bien. Va por el útero, ¿sí? Si en las trompas no se encontró con ningún espermatozoide, ese óvulo, ¿qué pasa? Cae, chao, se va, ¿no? Y nadie hace no hay una situación de muerte ni asesinato, digamos, cada vez que perdemos un óvulo, ¿sí? Que nos pasa todos los meses, si es que no quedamos embarazadas. Pero es importante porque esa célula ¿tiene vida o no tiene vida? Por supuesto que sí, ¿sí? Como también tiene todos los espermatozoides en cada eyaculación masculina, y son millones, ¿no? Y nos está provocando un genocidio cada vez que un varón se masturba. No, pero es importante, capaz causa gracia, pero hay que pensarlo en esa situación. Un varón cuando se masturba, bueno, no, eso sí, no quiero que cuenten, no hace falta, pero no hay un genocidio ni tampoco cuando cada mujer pierde o persona pierde un óvulo. Bien, si no se encuentra, cae también con el endometrio que se fue generando durante esos 28 días. ¿Qué es lo que hace la pastilla hormonal de emergencia? Los espermatozoides, si es que lograron entrar, digamos, a romper el preservativo, no hubo métodos de cuidado, lo que sea, y tuviste una relación de coito, porque también hay que pensar eso, hay pibes y pibas que tienen ciertas relaciones y piensan que, por ejemplo, por tener relaciones anales, inclusive orales, pueden llegar a quedar embarazadas. Pero también aclarar que la única relación sexual porque todas las otras también son relaciones sexuales, ¿sí? La única relación sexual que produce embarazo es pene en vagina, ¿sí? Ni pene con pene, ni pene con ano, ni pene con boca, etcétera, etcétera. Bien, ni vagina con vagina, bueno, pero todas esas cosas hay que aclararlas, porque no necesariamente van de suyo, ¿no? Hay que aclararlas siempre. Los espermatozoides, si lograron entrar, pueden llegar a permanecer con vida, y hago comillas, o con capacidad de gestar hasta ¿cuánto tiempo? ¿Sabe alguien? 7 días. Mucho. 72 horas, sí, más o menos. 72 horas pueden tener capacidad de gestación. Por ejemplo, tuviste una relación sexual sin cuidado, pero vos ese día no estabas ovulando, sino que ovulás al día 3, puede haber concepción, ¿se entiende? Entonces, ¿qué es lo que hace el anticonceptivo hormonal de emergencia? Lo primero que provoca en el cuerpo es suspender o limitar la salida de un óvulo del ovario. Entonces, si no sale óvulo, por más que estén dando vuelta los espermatozoides, ¿qué no va a haber? Concepción.
La otra cosa que también evita es el posible anidamiento de ese óvulo fecundado que se da en la trompa. ¿Dónde anida el óvulo fecundado por un espermatozoide? ¿Dónde debería anidar? Para empezar a reproducir. Bueno, ya se viene reproduciendo, pero para continuar la reproducción. ¿Dónde? Bien, en el endometrio. También lo que hace la pastilla es evitar que eso anide, entonces también ese óvulo fecundado se pierde. Listo. Tiene una efectividad relativa en relación, y acá lo dice, se puede tomar hasta el día 5, pero baja la efectividad del 90 en las primeras 24 horas al 50 en el quinto día. ¿Por qué baja? Porque bueno, tuviste todos esos días donde esos espermatozoides pueden haber fecundado a ese óvulo. Si ese óvulo está fecundado, listo, ya está. Y está anidado en el endometrio, estás embarazada. La pastilla por eso no es abortiva. Pues en esas situaciones sigue el embarazo en curso. ¿Está bien? Pero eso fue todo un cambio también respecto de la legislación, porque en algún momento se pensaba como abortiva. Por eso lo que vos decís radica en ciertas posiciones que, por ejemplo, en el gobierno de Menem, miren lo que les estoy hablando, se pensaba antes de la ley de salud sexual y procreación responsable que la pastilla era abortiva, por eso no estaba dentro del reparto. Con la ley de salud sexual y procreación responsable del 2003, ahí sí se considera que es un anticonceptivo hormonal de emergencia, entonces es de venta libre. Dice, está disponible de manera gratuita o debería estar disponible de manera gratuita las 24 horas en la guardia del hospital más cercano o en la sala de salud. Y se puede comprar en las farmacias sin receta. Y no hace falta ser mayor de edad ni ir acompañado de un adulto para comprar la pastilla del día después, mal llamada del día después. ¿Por qué digo mal llamada? Porque hay que tomarla al momento después. Porque si dejamos pasar un día, baja el efecto, ¿sí? Entonces habría que llamarla del momento después. Al momento hay que tomarla. Debería estar de acceso gratuito en la sala de salud. No sé cuál es la situación en Junín de la sala de salud respecto de el anticonceptivo hormonal de emergencia. ¿No qué? ¿No sabes o no hay? No hay. ¿Hay? Bien. La semana pasada en el hospital estaba en todos lados el cartel que no había ni preservativos ni pastilla del día. Pastilla del día después decía que no había disponible, y una amiga se fue a hacer la transvaginal y no se la pudieron hacer porque no había preservativo ni siquiera para hacer los estudios. Claro, para ponerle sí, no sé cómo se llama. Mira, bueno, eso habría que, ahí hay que exigir que haya, ¿no? Por supuesto, que ahí ya me excede porque yo no activo políticamente en Junín, eso deberían hacer ustedes, pero debería ser de reparto gratuito, ¿sí? Habría que pedirlas, o como institución también, exigir que haya, porque las estudiantes del profesorado necesitan pastillas del día después. Como todo anticonceptivo hormonal de emergencia, es de emergencia. Hay muchos mitos en relación a la pastilla del día después. ¿Alguna me puede decir una? ¿Cuántas veces por año se puede tomar? ¿Cuántas? ¿Cuántas? Pero, a ver, ¿ustedes saben cuántas veces por año se puede tomar? Dos. ¿Todo el mundo sabe eso? Dos veces al año. ¿De dónde lo sacaron? ¿Viste? Es como, todo el mundo dice eso, es muy significativo que a veces circulan saberes, ¿no? Entre comillas, que no se sabe de dónde salieron. A ver, al ser un anticonceptivo hormonal de emergencia, por supuesto, no es recomendable tomarlo siempre. Pero eso no quiere decir que no lo puedan tomar todas las veces que así lo necesiten. Porque tener que hacerse un aborto es muchísimo, tiene un nivel de complejidad mayor que evitar un embarazo. Entonces, todas las veces que necesiten tomarlo, tómenlo. Sí, ¿es recomendable tomarlo siempre? Y no. ¿Es verdad que todas las adolescentes, como existe la pastilla del después, no se cuidan y van y toman la pastilla del día después al otro día? No es verdad. Y podemos dar testimonio, creo, todas las mujeres que estamos acá, que ninguna deja de tomar métodos anticonceptivos porque existe la pastilla del día después, ¿no? Eso también es un mito muy extendido, de que las mujeres vamos y tenemos sexo total, existe la pastilla del día después. ¿Por qué es importante? Hay que transmitírselo y explicarles todas estas situaciones a las niñas, niños también, los varones que lo sepan, y adolescentes. Que sepan que pueden tomar esta pastilla hasta el quinto día y que pueden evitar un embarazo no deseado, producto de errores, de olvidos,
de lo que sea, ¿sí? Bien, eso, estamos hasta ahí, ¿no? Igual pueden bajarse, ahí está el link para bajarse el instructivo de cómo usarla. Acá vamos a un tema complejo porque dice, ¿qué hacer si la relación sexual fue no consentida? ¿No? De todo lo que hablábamos antes. Sobre una relación sexual no consentida, debemos dar intervención. Bueno, acá dice el Consejo de Niñas, Niños y Adolescentes, que es como la instancia que tenemos en Cava, pero en Junín debe tener otro nombre, no sé cómo se llama el Consejo de Niñas, Niños y Adolescentes acá, pero digamos, tenemos como escuela dar intervención, eso las directoras lo saben, digamos, no... Pero bueno, a los derechos de un niño. Pero acá es importante marcar esto. En estos casos donde hay una relación sexual no consentida, el aborto es legal y tiene que realizarse en el hospital público y no hace falta denuncia judicial ni policial. ¿Sí? Ustedes saben que en las relaciones abusivas o de violaciones, las únicas personas que pueden denunciar, ¿quiénes son? Víctimas. En el caso que las víctimas sean menores de edad, ¿sí? Niñas, niños y adolescentes, hay que consultarles también, pero ahí hay que dar intervención. Pero no se puede obligar a nadie a denunciar, eso lo saben, ¿no? Bien, a la vez, si es mayor de 14 años, solo con una declaración jurada y un consentimiento informado, debe realizarse la práctica y no es necesario que sea acompañado de un adulto responsable. Miren, les voy a mostrar el consentimiento informado, que es este. Esto lo pueden descargar de la página del Ministerio de Salud. Dice, solicitud de consentimiento informado, interrupción del embarazo, aborto no punible. Nombre, a los fines, se firma y listo. Importante esto, si es una relación no consentida, por supuesto que quien elige si se quiere hacer, quiere interrumpir ese embarazo es la niña o la adolescente, no ninguna autoridad, pero sí tiene derecho. Si es menor de 14 años, se necesita una declaración jurada y un consentimiento informado del responsable legal. Ahí sí. La declaración jurada es un mismo formato de que les acabo de mostrar, que también se descarga de la página del Ministerio de Salud. Después igual están los links para que ustedes se lo descarguen y lo pueden tener. Que no sea necesario el acompañamiento de un adulto no significa que nosotros como docentes no incentivemos que un adulto de confianza de esa niña la acompañe, por supuesto, siempre. Ese adulto de confianza no necesariamente son los padres o la madre, ¿sí? A veces ese adulto de confianza es un tío, una tía, quien sea, ¿sí? Por supuesto que eso hay que incentivarlo, pero no es obligatorio. En el sistema público de salud deberían garantizarle la práctica. Si bien cuando es menor de 14 años tiene que ir acompañada de un adulto responsable, si lo que quiere esa niña está en contradicción con lo que está diciendo el adulto, se privilegia lo que se conoce como el interés superior del niño. Por lo tanto, si esa niña, sea lo que la niña desee, ¿sí? Acá no estamos hablando de obligarla a abortar ni a obligarla a parir, sea lo que esa niña desee, se tiene que respetar al margen de lo que quieran las familias, porque pasan a veces las dos cuestiones. Por un lado, se las obliga a abortar o se las obliga a parir. Hay muchas adolescentes que se las obliga a abortar, muchísimas, ¿sí? Que no tienen posibilidades de decisión. Bien, ahí hay otros links que pueden ver. En otros casos también el aborto es legal en nuestro país, y esos casos son cuando está en riesgo la salud o la vida de la mujer o de la niña. También ahí hay un debate muy grande porque los embarazos antes de los 15 años siempre se consideran embarazos de riesgo. ¿Saben por qué? Por el desarrollo corporal de las niñas, ¿no? El desarrollo, ahí hay una contradicción. Vieron que siempre se dice la naturaleza es sabia, la naturaleza sabe. Bueno, no, mucho no sabe porque hay niñas de 10 años que ya menstruan, o sea, tienen capacidad, y capaz les pasó a alguna de ustedes que empezaron a menstruar a los 10 años, y nos va a pasar también como docentes, que a los 10 años hay nenas que menstruan y ni se dieron cuenta, y te das cuenta vos, y cómo manejar esa situación en el aula para que no se... Bueno, todo un tema.
Pero la capacidad de gestación pone en riesgo a veces el propio cuerpo de esas niñas. Entonces, los embarazos antes de los 15 años siempre se consideran embarazos de riesgo. Siempre. Entonces ahí eso también hay que informarlo, ¿no? Pero de eso se encargan los profesionales de la salud. Si está en riesgo la vida o la salud de la mujer o de la niña, es legal también el aborto. Riesgo a la vida está claro, riesgo a la salud no necesariamente implica presencia de enfermedad o riesgo de muerte. Puede ser que tu salud psíquica esté comprometida, y yo les pregunto a ustedes, si estás teniendo un embarazo no deseado, que no quisiste, si tu salud psíquica no está en juego, ¿qué me responderían ustedes? Sí, bien. Entonces, en esos casos el aborto también es legal. Salud se considera en un sentido integral, que es lo que considera la Organización Mundial de la Salud, que son los aspectos económicos, sociales, psicológicos, físicos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. ¿Por qué decimos que el aborto es legal? Porque estamos en el medio de un debate tremendo y yo les vengo acá a decir que el aborto es legal y de para qué está sucediendo todo ese debate en el Congreso, ¿no? El aborto es legal por causales en nuestro país, como lo es en otros países también. Desde 1921, desde que existe el Código Penal. ¿Qué significa que el aborto es legal por causales? Que tiene que haber causas para que a vos te permitan abortar. ¿Cuáles son esas causas? Las que dijimos antes: violación o relación abusiva no consentida, y riesgo a la salud o a la vida o de la mujer o de la persona gestante. En esos casos, el aborto es legal. ¿Se cumplían? Por supuesto que no. Tuvo que haber habido, además de muchísima lucha, tuvo que haber habido un fallo de la Corte Suprema, producto de un caso, que es una niña violada por su padrastro, que quedó embarazada, que la dejó embarazada el padrastro, digamos, por las múltiples violaciones que llevaba adelante, y por supuesto le negaron el aborto, ¿no? Después se lo terminaron haciendo, y a partir de ese caso salió un fallo, que es el fallo FAL, que se escucha bastante, FAL porque son las siglas de su nombre, que ese fallo dice: estos abortos, que son legales desde que existe el Código Penal, son un derecho. No tiene que interponer ninguna orden judicial. ¿Qué era lo que pasaba? Iba una persona, una mujer violada o con un problema de salud, ¿qué hacían los médicos? Decían: ah, no, hay que preguntarle a un juez. O sos violada, tráeme la denuncia policial. Paréntesis, jamás, nunca, si tienen una situación de abuso, de violencia, jamás, nunca vayan a la policía. No se va a la policía a denunciar esas cosas, se va a la oficina de la mujer, se va a las oficinas, en Buenos Aires tenemos algunas, habría que averiguar y poner también en la página cuáles son las oficinas judiciales donde ir a hacer las denuncias. En la comisaría no se hacen denuncias, se hacen directamente en la justicia, ¿sí? ¿Qué estaba? ¿Qué sucedía? Los médicos y médicas decían: no, hay que preguntarle a un juez. Entonces, ¿qué pasaba? Se judicializaba. Y sabemos que los tiempos de la justicia, ¿qué pasa? Son muchísimo más lentos que una gestación. Entonces lo que pasaba era que... Claro. ¿Qué dice el fallo? Entonces, no se necesita no solo denuncia policial, ni tampoco autorización de un juez. Como un médico no le pide autorización de un juez para hacer una operación de, no sé, ¿cómo se llama? De apéndice. Cuando vos necesito operación de apéndices, no, le voy a preguntar a la justicia que me autorice. Esto es lo mismo, dijo la Corte Suprema. A partir de ahí se desarrolló un protocolo de interrupción legal del embarazo, donde solamente 8 provincias en nuestro país lo adecuaron a eso. Faltan un montón de provincias que lo adecúen. La provincia de Buenos Aires lo adecuó. Tiene una resolución que habilita esos abortos y otras provincias también. Recién veníamos hablando con Betty. ¿Me estoy yendo mucho? Entonces, ustedes digamos, los lugares donde se está garantizando ampliamente es en Rosario, por ejemplo. Entonces, lo más cerca, digamos, de Junín es Rosario respecto de la garantía de estos abortos que ya son legales. Digo, para que sepan. Y después pasamos, si quieren, los centros de salud de Rosario. Sí. Decís que Buenos Aires está dentro de las jurisdicciones que están adecuadas al protocolo o no. Entonces, ¿por qué es que no sucede, que nos brinda
das esta información de Rosario. Yo había leído que Buenos Aires no estaba contemplado. No, en Buenos Aires se está garantizando, pero no en todos los centros de salud. Por ejemplo, acá en Junín, no, que yo tenga data, no se está garantizando. Sé que hay lugares de la provincia de Buenos Aires que sí, pero digamos por cercanía, inclusive yo sé que en Luján se está garantizando, sé que hay, no sé, en el partido 3 de febrero, en zona sur, en La Plata se está garantizando, hay en Mar del Plata. Tenemos un relevamiento como campaña de los lugares donde sí se garantiza. Nosotros como campaña tenemos una red de profesionales de la salud por el derecho a decidir, que son más de 700 profesionales de la salud en todo el país que garantizan derechos. Por ejemplo, tenemos... pasa una cosa, por ejemplo, en Santa Rosa se garantiza, pero en General Pico no. Entonces, las de General Pico se tienen que ir hasta Santa, ¿entendés? Entonces, hay un nivel de desfasaje respecto de lo que es ley y dónde se está garantizando. Que es toda una pelea, digamos, en eso estamos, ¿no? Sí, lo que estamos viendo también como campaña es que en los lugares donde eran reticentes respecto de los derechos de las mujeres, producto de todo este debate, están teniendo un poco más de cuidado. Lugares donde maltrataban sistemáticamente a las mujeres, o mujeres que llegaban con abortos en curso, les dejaban los fetos al lado de la cama a propósito, todas esas prácticas torturantes que tienen algunos médicos y sádicas, de no garantía de derechos, se están minimizando un poco respecto de este debate y esta visibilización del derecho, ¿no? Pero tenemos una falencia, que era lo que te decía antes, de las 24 provincias somos, 24 jurisdicciones, solamente 8 han adecuado un protocolo acorde al fallo FAL. Pero después tenés médicos y médicas que en su práctica cotidiana lo garantizan, y después mucha hipocresía. Médicos y médicas que en sus turnos en el Estado se dicen objetores y se dicen que están en contra, pero tienen sus clínicas privadas que hacen aborto por 30.000 pesos, eso también lo sabemos. Habría que denunciarlo, porque tendría que garantizar derechos. Lo que pasa es que tampoco podemos, yo, Celeste, como activista, jamás responsabilizaría a una mujer que necesita un aborto de tener que hacer además una denuncia a un médico que es objetor de conciencia. Entonces, eso también es una actividad que la tenemos que hacer colectivamente. Por eso, como decimos las feministas, lo personal es político, pero es colectivo. No podemos pretender que una mujer que necesite un aborto vaya, ¿entendés? Es como una responsabilidad que nosotros lo fuimos haciendo. En Buenos Aires hemos escrachado a diferentes hospitales que han hecho prácticas torturantes con las mujeres, pero bueno, en esa tarea estamos y sabemos que no es lo mismo las capacidades que tenemos capaz en Buenos Aires, donde hay muchísimos colectivos y muchísimos hospitales también, que lo que puede pasar en Junín, ¿no? Entonces, me parece que por eso también daba los datos, porque en definitiva lo que nosotras queremos es que no se mueran mujeres, ¿no? Entonces, donde sabemos que se pueden garantizar derechos, vamos a donde se pueden garantizar derechos y sigamos reclamando donde todavía falta, ¿no? Siguiendo. Entonces, acá tienen todo el extraído del cuadernillo de derechos sexuales y reproductivos que explica todo esto que yo acabo de decir, y también la guía técnica de aborto no punible del Ministerio de Salud de la Nación. ¿Por qué todo esto? Para que vean que no es la palabra de un grupo de docentes de la campaña de Buenos Aires. No, digamos, esto es leyes nacionales, protocolos del Ministerio de Salud, ¿sí? Fallos de la Corte Suprema, que nosotros por supuesto los hacemos visibles. Seguimos. Bien. ¿Qué pasa? Hasta ahí, relación no consentida, ¿no? Que esto aplica también a adultos, ¿no? Y adultos. ¿Qué pasa si es una relación sexual consentida? La pasó bien, fue placentera, la decidió, estuvo todo bien, digamos, ahí no está el problema. Y ya pasaron más de 5 días. Es necesario comprobar si se produjo un embarazo, porque a veces hay hipótesis de embarazo y las pibas ni siquiera se hicieron el estudio, ¿no? Entonces primero hay que insistir en que se hagan elevates para descartar. Dice, en el caso de que el embarazo esté comprobado, debemos comenzar el acompañamiento en el proceso de decisión. Esto es importante. Empezar el acompañamiento en el proceso de decisión. No tomar decisiones nosotras. No es nuestra tarea como docentes. Nunca. Decimos que es un proceso porque no es un hecho consumado. Sí, que está embarazada es un hecho consumado, pero la decisión respecto de esa gestación no es un hecho consumado. Estar embarazada no significa ser madre. La decisión de gestar y de ser madre se construye, como así también la de no serlo.
El temor, las dudas, las incertidumbres, etcétera, son constantes y la toma de decisión personalísima tampoco está ajena a las presiones familiares, grupales de la pareja y hasta de los actores escolares y de los equipos de salud. Es un proceso que tiene marchas y contramarchas y debemos acompañar y garantizándolo la mayor libertad en la toma de decisión. Para que esa adolescente pueda decidir, es indispensable que cuente con toda la información posible. Esto es importante. Nosotras no tenemos que decir, ¿y qué quieres hacer? ¿Lo querés tener o no? ¿No? Porque esa es una pregunta y es una duda que nos está aconteciendo a nosotras como adultas. Esa piba está en proceso de ver qué quiere. Entonces, esa necesaria toma de posición no es lo que nosotros tenemos que exigir. En este caso tenemos que acompañar la toma de decisión. ¿Cómo toma uno una decisión? Teniendo toda la información posible. Si vos no tenés la variedad de informaciones posibles, no podés decidir. Por eso lo que nosotros también estamos diciendo es que la educación sexual no es solamente enseñar los métodos anticonceptivos. La educación sexual es también enseñar a las pibas que tienen derecho, en algunos casos, al aborto. Porque si no, no pueden decidir. Si yo no sé que tengo el derecho al aborto, ¿cómo voy a poder decidir si me quiero hacer un aborto? ¿No? Por eso también hay que hablarlo en términos de derechos. Tiene marchas y contramarchas, nos puede pasar, y les habrá también pasado a las que son madres en su momento, momentos de qué felicidad esta situación, y momentos de repliegue, momentos de no quererlo. Eso puede pasar. ¿Qué información dar? Eso es importante. La información tiene que estar basada en dos ejes. Primero, si la decisión es continuar el embarazo y si la decisión es interrumpirlo. Pero no hay que esperar a la toma de decisión. La información en lo que respecta a ambas posibilidades debe darse inmediatamente. Por eso, no es que la chica se tiene que decidir para que yo le diga lo que... ¿te decidiste? ¿Querés abortar? Ahora te doy la información. No. Digamos, la información se da toda para que ella pueda pensar qué es lo que quiere. Y nosotros, y nosotras, nosotres, no sé cómo se quieren nombrar, ponemos acá, como docentes no es nuestra función juzgar, inducir ni denunciar. Ni juzgar, ni denunciar, ni inducir. Ni inducir ni para el lado ni para el otro. Ni para que sea madre ni para que aborte. Hay muchas docentes que también les sucede, hay muchos adultos que también les sucede, que los embarazos adolescentes les parecen un horror. Que se arruinan la vida, que no van a poder seguir estudiando, que ya está, ¿alguna vez fue madre adolescente o es madre adolescente? ¿Ninguna? ¿Se te arruinó la vida? No. Exacto, no se le arruina la vida, allá hay otra. También, no se te arruinó la vida. Acá ¿estás estudiando? Muy bien, ahí va. Hay programas de retención de alumnas madres y de alumnos padres, entonces hay también una fuerte estigmatización respecto a los embarazos adolescentes, donde puede ser, seguramente en ese momento, si hubiera estado capaz la opción de abortar, lo hubieran abortado o no. Entonces, hay que correrse también de ese juzgamiento adulto respecto a esos embarazos de adolescentes de 15, 16, 17 años, ¿no? Ni juzgar, ni inducir, ni para un lado ni para el otro, ni denunciar. Si una piba se quiere hacer un aborto en los marcos en los que está la ley hoy, nosotros no tenemos la función de denunciar, tenemos que brindar la información, porque ante todo tenemos que garantizar el derecho a la información y a la salud de esa niña o adolescente, ¿sí? ¿Y en qué nos basamos? Derecho a la vida privada, derecho a opinar el ser oído, etcétera, etcétera, ¿sí? La información es un derecho fundamental de niñas, niños y adolescentes. Acá nosotros hicimos un recursero de los centros de salud que tenemos en Cava, por eso les decía que estaba bueno tener también los de Rosario, que después se los paso, o de Luján, bueno, de todo el conurbano. Un muy buen número es el 0800 Salud Sexual, que nadie nunca lo usa y es muy bueno y lo atienden compañeras, y para preguntar todas las dudas de la pastilla, a todo lo que se habló acá, llamen al 0800 que lo atienden compañeras. Y diferentes páginas también del uso del misoprostol, que ahí sí, cuando hablamos de misoprostol, estamos hablando de pastillas abortivas.